¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a partir de las 20 por 91.1 FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Letieri para hacer Adicciones Hoy. Hoy nos visita Hernán, que es un paciente de aquí de Gradiva y como siempre un mundo entero por conocer y por preguntarle. Hernán, ¿cuánto hace que estás en Gradiva? Y en Gradiva desde el 2008, con idas y venidas, tipo puerta giratoria, peleando con esta enfermedad. Porque es una enfermedad, no es un vicio. Es algo que se instala en uno y es difícil de desarraigar. Así que desde el año 2008 que estoy tratando de salir y bueno, hoy nuevamente peleándolo aquí con la mejor expectativa. Son 14 años, puerta giratoria, idas y venidas. ¿Se puede poner en palabras eso que me terminas de decir? Porque es fácil decir 14 años, pero 14 años es un montón. Difícil poner en palabras. Yo diría enfermedad, claramente, sí, una enfermedad crónica. Obviamente me está costando salir y no sabría cómo decirlo. Lo estás diciendo muy bien. Yo recuerdo una película que vi que me impactó mucho, que siempre decía el paciente, ¿no? Hay que buscar los orígenes. ¿Vos tenés claro los orígenes? ¿De mi enfermedad? Son traumas que vengo arrastrando de la niñez, depresión, bipolaridad, y demás cuestiones del día a día, situaciones que uno por ahí no quiere afrontar, situaciones complicadas, duelos. Uno recurre a la sustancia, a la droga, para salir de eso. Se podría decir que es un acto cobarde, de no enfrentar ciertas situaciones, o tratar de amainar un poco el dolor que uno siente. Mal hecho porque yo tengo 44 años y los 19 años que consumo, así que es toda una vida desperdiciada. Hoy lo veo de esa manera y realmente duele mucho, aunque sé que estoy enfermo. Al hacer un balance de toda mi vida, creo que perdí demasiado tiempo. Siempre hay tiempo para cambiar. Seguro. ¿Cómo empezaste? Empecé con curiosidad, con unos amigos, típica salida de jóvenes. Alguien sacó y quise probar y bueno, de ahí desde ese momento me fue difícil salir. Me sentí en un lugar, en una posición de poder, porque yo soy una persona tímida, me sacó esa timidez y me sentía el rey del mundo en ese momento. Después de eso realmente vinieron la contracara, la verdadera cara de esta enfermedad. Pues sabes que yo también soy un tipo cobarde y tímido y me resulta mucho más fácil mirar que mirarme, porque dicen que es más fácil mirar que mirarse a uno. ¿Y por qué seguro? Sí, porque es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Eso es muy bien. Yo, por ejemplo, en los grupos veo las situaciones en las cuales me identifico y doy una evolución que es lo que yo tendría que haber hecho. Y la digo así, a veces me voy de boca, lo digo con bronca porque me estoy hablando a mí mismo. Es como que me quiero dar un cachetazo por no haber hecho lo que tenía que haber hecho en su momento. ¿Te pegaste algunos cachetazos? Bastante, sí, bastante. Demasiados cachetazos también. Y creo que ya es hora de hacerme un par de mimos, digamos. ¿Te cuesta quererte? Me cuesta un montón, sí, seguramente. Muchísimo. Pero ahora estoy tomando una cierta medicación que me están dando para la depresión y bipolaridad. Me encuentro en una situación de que puedo disfrutar de logros, mimos, mi imagen personal, porque también estaba bastante descuidada cuando consumía. Así que tengo un buen panorama, digamos. Sí, a ver, Osvaldo, querías opinar algo. Claro, porque dice algo muy importante, Hernán, que pasa así rápido tal vez, y yo quiero frenar un poquitito y subrayar esto. Él dijo, ahora yo acepto que tengo una depresión y tengo una tendencia o un trastorno bipolar. Muchas veces el consumo de sustancias, por ejemplo la cocaína, que es un estimulante, que daña mucho el cerebro, lo reitero en cada conversación que tenemos, es muy importante que haya una aceptación de que hay una patología, de que hay una enfermedad, y no que es un tema nada más de, como a veces hasta la propia familia lo ve como un maldito, o como que no le importa nada, un egoísta, etcétera. Es decir, muchas veces las sustancias, tristemente, despiertan enfermedades o patologías que pasarían más desapercibidas, y cuando se empieza a consumir, muchas veces es para cambiar los estados de ánimo, y después eso en vez de generar una mejoría, generó un tremendo empeoramiento. Me gustaría que cuentes la anécdota de ese último día cuando te decidiste, si ya lo contaste.
Me gustaría que cuentes eso, porque me parece muy importante para el punto que te lleva a la sustancia. ¿A qué punto te deja la sustancia? Bueno, resulta que en el último Semana Santa que pasó, eran 4 días, le había prometido a mi hija de 11 años que le iba a pasar a buscar y que íbamos a estar todo el fin de semana juntos. Me pone manja, perdón. Resultó que llegó el jueves a la mañana y decidí salir a buscar no sé qué y desaparecí todos esos 4 días en los cuales mi hija me mandaba mensajes y llamadas que nunca respondí. Y me demandaba mi hija, me decía que tenía que estar ahí para ella, cuando la pasaba a buscar. No sé la cantidad de mensajes que tenía, pero eran 23 llamadas, 23 puñaladas en el corazón que no me dejaban tranquilo y no pude despegar. Es muy importante esta valentía, como él lo dice, y el modo que él lo dice, porque esto nos demuestra, tristemente y con dolor, como lo dice Hernán, que es una persona hermosa, maravillosa, pero la droga, en este caso él planteó el tema de la cocaína, puntualmente te quita el interés hasta por lo más amoroso que uno puede tener en la vida, que es el vínculo con los hijos, con una hija más de esa edad, y eso a su vez lo llena de culpa. Entonces se genera todo un circuito que es como una especie de tirabuzón que te hunde cada vez más, y ese es el trabajo que hay que hacer, no solamente hablar mal de las sustancias, sino también fortalecer una personalidad que con el tiempo se va debilitando, se va deteriorando y donde la voluntad pasa a un quinto plano. Es que justamente iba a ese tema, Osvaldo. El tema de la voluntad no solamente es necesario para vos, Hernán, también lo necesitamos todos nosotros cada día cuando nos levantamos. Cada uno tiene su propia patología, su propia locura. Lo que yo creo que es importante, apoyándome en lo que decía Osvaldo, es que tomemos conciencia de todo esto, para que sepamos por qué pasa lo que nos pasa. Sí, la teoría, la verdad que es bastante simple, pero la verdad que soy una persona bastante complicada, como todos mis compañeros de tratamiento. Es muy fácil lo que hay que hacer, pero muy difícil de realizar. Por eso decimos acá que este es un tratamiento simple para personas complicadas. Es un tratamiento simple para personas complicadas. Muy bueno. Seguro, porque si uno apela a la razón, no tiene sustancia lo que hacemos. No tiene sustancia consumir la sustancia. Seguramente. Me di cuenta en el camino. ¿Yaría? Es muy común, lo estoy viendo en varios muchachos, muchas escenas que no pueden superar, como esta de la invitación que le hace la hija a ser padre, estar con ella como padre, son réplicas de situaciones que vivieron ellos en la infancia con sus propios padres. ¿Fue así, Hernán? Eso sí, fue así. El abandono de mi padre creo que forma parte de mi presente. Me forjó una personalidad el abandono de mi padre. Hoy por hoy yo pienso que no puedo estar con nadie porque me van a abandonar. Es una situación horrible porque no dejo que nadie se acerque a mí. Y cuando realmente se acerca a alguien, necesito que se aleje porque quiero evitar el dolor, el abandono. ¿Lo perdonaste a tu viejo? Sí, lo perdoné. Igual el daño ya estaba hecho. Seguro que lo perdoné. Yo, en uno de estos tratamientos que estuve acá, tuvimos una vincular y me di cuenta que el padre de él le había hecho lo mismo. Y yo no pude y no supe cortar con esa cadena. Pero ahora tenés una oportunidad, Hernán, y es una charla, la familia, la gente que nos está escuchando lo va a tomar casi como una terapia. Estas son las terapias. Hoy tenés una oportunidad, cortar ese ciclo negativo, y está en tus manos, y vos lo querés hacer. Y esto es muy importante, tenés que retomar la confianza en vos mismo. Otra cosa que hace la sustancia, que no aparece en ningún estudio que hagan los médicos, ni los bioquímicos, ni nada, que es la pérdida de confianza en uno mismo. Perder lo más importante, es decir, que sentir que vos valés, llega a un punto que te denigra a tal profundidad que vos mismo pensás que no valés. Te tenemos que decir nosotros, tu madre que viene siempre, una pareja que hoy está cerca tuyo, y qué ve ella entonces, que es una tonta, es una ilusa, o ve el Hernán sensible, el Hernán responsable que también vos sos, porque se te juegan dos formas dentro tuyo, ¿no? Sí, la verdad que creo que tengo dos personalidades porque son muy marcadas. El Hernán que se tira abajo es, viéndolo de afuera, ahora es una pena que una persona como yo, no me quiero tirar flores, pero soy un tipo honesto, soy un tipo cariñoso, sensible, como vos dijiste. Tirate flores, si te las mereces. Sí, seguro que sí. Lo que pasa es que, como dije, el tema con mi viejo, me es difícil llegar a ese punto, de quererme al máximo. Y ahora lo estoy logrando. De varias semanas, meses, diría yo, que me vengo sintiendo bastante bien.
Y quiero explicar que el abandono de Hernán, cortito, es bastante sencillo. Les quiero comentar que no es que fue y lo tiró al mar el padre, ¿eh? Él me contó una anécdota, ¿me permitís que la cuente? Donde él tendría 7, 8 años, y como siempre juega muy bien al fútbol, en aquella época ya le gustaba, ya se ríe, sí, juega muy bien. Y el padre, una persona así un poco irresponsable en realidad, tampoco era un mal padre, era un poco irresponsable. La cuestión es que lo lleva al fútbol, a las 5:30 termina el partido de fútbol, y viene el papá del otro chico, la mamá del otro chico, la abuela del otro chico, el papá del otro chico, y Hernán solito con un bolsito, sentado, esperando que venga a buscarlo el padre. Y nunca vino. Y eso, él hoy todavía, ¿a qué edad tenés, Hernán? 44. Hoy a los 44 lo está tratando de elaborar. Y no fue un abandono que lo tiró en el medio de la selva, fue, no me cumpliste, me fallaste. Es lo que termina de contarme los 4 días de Semana Santa. Él también hizo abandono de la hija. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3 hijos. 3. ¿Y esta qué edad tiene? Y esta, la anécdota, tiene 11 años. ¿Cómo se llama? Sol. Sol. Bien, vamos a hacer una pausa, porque no sé si a usted le pasará lo mismo que me pasa a mí, pero las cosas que cuenta Hernán no son producto de un extraterrestre, nos pasa a todos nosotros. Miedos, inseguridad, por ahí falta de cariño. Y el perdón, yo quiero volver sobre el perdón, Hernán, que me parece muy importante. Hacemos una pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos. Seguimos con Hernán, el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, el doctor Roberto Baistrocchi, ausente con aviso, hablando sobre la problemática de Hernán, que es la problemática de tanta gente, que aparte yo quiero esto compartirlo con el doctor Yaría, ¿no? Y con su experiencia y su sabiduría. Por ahí yo me siento reflejado en las cosas que dice Hernán, y no conozco la cocaína, y no fumo marihuana, pero muchas de las cosas que a él le pasaron, muchas de las cosas que él relató, me identifican. Entonces me decía el otro día un colega tuyo, Juan, hablando de la prevención, que es un tema que a mí me fascina, porque digo, bueno, vamos a prevenir, pero ¿a prevenir qué? Que tu papá te vaya a buscar cuando termine el partido de fútbol, que no se olvide de saludarte para tu cumpleaños. ¿Cómo hacemos para prevenir todo eso? Me decía, el chico, partiendo de la carga genética que todos tenemos, entre los 2 y 3 años se define el perfil. ¿Esto es así? Sí, los primeros 6 años se define el perfil e incluso se define la arquitectura del sistema nervioso. De acuerdo al tipo de vínculo que exista, de los 0 a 6 años parece lo que podríamos llamar la arquitectura del sistema nervioso. La arquitectura neuronal cambia de acuerdo a si hay rechazo o no hay rechazo. Nosotros estamos recibiendo acá chicos que fueron abandonados en la puerta de un hogar de menores u otros que los hacían pedir limosna, los padres, a los 5 años, y si no traían mucha plata, le pegaban con todo, y después lo abandonaron. O sea, el nivel de abandono que hay en esta sociedad es notable. Se define no solo el psiquismo, sino fundamentalmente la arquitectura neuronal de una persona. Hoy está diferencia. No, es fundamental, o sea, se define la cantidad de conectomas que hay en el cerebro, de puntos de contacto que hay en el cerebro. El amor, cuando se dice que Dios es amor en todos los aspectos. La libidinización, el contacto afectivo con el hijo, es fundamental, entre los 0 y los 6 años, ¿no? Yo creo que lo que nos está relatando Hernán es lo que nos pasa a todos, pero en una cultura diferente. Mientras hablaba él, y son 2 temas los que voy a tratar brevemente. Una es la llamada a ser padre, que nos cuesta a todos, y otra es la necesidad del hijo de tener un padre. Telémaco en la Odisea, cada tanto iba, porque su padre estaba haciendo la Odisea, y miraba hacia el mar y dice, por favor, padre, vuelve para poner orden en la aldea. O sea, el padre tiene que ver con un cierto orden, no un orden militar, sino un cierto orden humano. Pero también nos cuesta ser padres. Lo que trae Hernán es un tema fundamental. Y el otro tema es que lo que a vos te pasó y lo que a mí me pasó, se daba en otra cultura, o lo que a Osvaldo le pasó, donde no había drogas. Recién me acaba de llegar, y justamente cuando estábamos en el programa, una revista de Estados Unidos en donde le hacen un homenaje al que fue el mayor promotor de la legalización de la marihuana en Nueva York. Son 2 mundos. Homenajeamos al que hizo el mejor marketing para que hoy Nueva York, lo vimos el otro día en el programa, esté lleno de zombies. ¿Te acordás en el programa de Radio Tribuna de Nueva York? La filosofía se ha vuelto loca.
La filosofía se ha vuelto loca, pero que ella nos decía que en Nueva York, la periodista que estaba en Nueva York, que de habla latina, que Nueva York está desconocido. Bueno, y me acaba de llegar un homenaje que le hacen al que legalizó todo eso en Nueva York. Entonces, la cultura nuestra era una cultura más humana. Tenías que llorar, llorabas. Tenías que tragártela, te la tragabas. Pero buscabas un confesor, un amigo, alguien que te ayudara a resolver un problema. Ahora ellos tienen un anestésico, lo compran y se vuelven locos porque ese anestésico pide más anestésicos, porque doma el cerebro. Yo me acuerdo, no quiero hablar más, pero que creo que acá está lo humano, o sea, nos cuesta ser padre. El niño necesita al padre. Y no te hablo, esta mañana, 8:45 de la mañana, un paciente que me vino a ver, conoce a Osvaldo, lo que le pasa con el padre y él como padre con su hijo, las historias que se repiten y el dolor que existe. Entonces, la cultura es diferente. Hoy es una cultura narcotizada. Justo me llegó esto que yo realmente me quedé sorprendido, y el sábado pasado hablamos con alguien que dice, este mundo se ha vuelto loco. Tesla cambió de San Francisco su fábrica, porque San Francisco está llena de drogas, a Texas. Y lo que no se dice acá es que el asesino de Texas era una persona que fumaba alta cantidad de cigarrillos de marihuana. Yo tengo la suerte de estar bastante informado. Y eso no se dice. ¿Y por qué no se dice? Porque el negocio es el cannabis medicinal que lo transformamos en marihuana y a fumar todo el mundo. Entonces, yo siempre digo, ¿qué pasa en Jujuy, por ejemplo? Que el cannabis medicinal es una tonelada, toneladas. Digo, ¿hay tantos pacientes para ese cannabis medicinal o va a sobrar? Y ese cannabis medicinal que sobre, ¿qué se va a hacer con él? Pero además, lo interesante de todo esto es que Hernán, Osvaldo, vos, Juan, yo, ¿quién nos preparó para ser padres? Hernán, ¿quién nos preparó para ser marido? Yo, si me tengo que autocalificar como marido, no sé si apruebo. Hay un amigo en común que está sufriendo. Y yo recordé una frase que cuando se dice que alguien está muy mal, va a volver a la casa del padre. Pues fíjate qué profundidad cultural. Acá el padre se lo confunde con patriarca, con patriarcalismo. Volver a la casa del padre es volver a un cobijo, ¿no es cierto? Esto te emociona, ¿no es cierto? Y yo creo que él está cerca de curarse. Está ahí, en esa demanda de venir acá, justo cuando la hija lo llamaba como padre, está cerca de superar el problema. Es cuestión de decidirse, Hernán, y seguir buscando los apoyos, pero la principal decisión es tuya. Hacemos una pausa y enseguida continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM. Seguimos en Adicciones Hoy. Recién el doctor Yaría planteó un tema muy profundo, que a mí me conmueve porque la comparto, que es volver al padre cuando uno se muere, cuando uno parte y se va, porque todos nos vamos a morir a la casa del padre, todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que, claro, cuando vemos a la parca cerca, por ahí corcoveamos, o por ahí, para no verla tan cerca, nos fumamos un porro o nos damos un saque con una línea. Ahí está. Yo creo que esto que pasó recién, que me llega un mensaje como de una gran noticia, que con todo el respeto, ¿no? Te cuento. Estaba tomando un café en la esquina, y yo soy amigo del dueño y de todos acá en Rivadavia y Ortiguera, y yo le digo al dueño, che, nadie se acuerda de Favaloro. Y mira que Favaloro le salvó la vida a miles de personas. Y ese pibe me dice, ¿y quién es Favaloro? El que hace café. ¿En qué cuadro juega? Dice, yo estoy pensando en el que se murió, por el rockero que se murió. Digo, bueno, pero Favaloro, entonces le expliqué lo que es un bypass. Bueno, dice, digo, y el otro muchacho andaba sin casco. Bueno, pero es un capo. O sea, no hay transmisión. Esto es lo peor. Cuando se habla del padre, y de lo que vimos esta mañana con este chico que atendí, el hijo, él y él como él cuidando al padre, es la transmisión. Este muchacho no sabía quién era Favaloro, nadie le dijo quién era Favaloro, que se pegó un tiro en el corazón y que fue el máximo el cardiólogo que dio la Argentina, y no sabía quién era Leloir y quién era Jusay. No, si no hay transmisión, no hay cultura. ¿Y qué es evangelizar? No es solamente transmitir los evangelios, es esto, es pasar la palabra, es
abrir las mentes. Tradición es transmisión. O sea, yo no puedo entender que no sepan quién es Favaloro, te digo la verdad. No, sí, yo lo puedo entender, porque yo entiendo que se sepa quién es el 9 de Boca o el 9 de River y no quién es Favaloro. Pero bueno, está bien, aceptemos esto como una realidad. La realidad, como decía Borges, es muy incómoda y en general nos molesta. Pero sigamos evangelizando, sigamos hablando de este tema. ¿Cómo anda tu fe, Hernán? No, mi fe decayó bastante. Yo era monaguillo en la iglesia y de un día para el otro falleció mi abuelo y me enemisté con la fe. Hoy por hoy no tengo fe y estoy poniendo toda la fe en mí, en mi persona ahora, en este nuevo tratamiento. ¿Y no le pedís al de arriba que te mande un poco de fe? No, la verdad que no soy una persona de fe. Y pero, como diría Minguito, mangalo. No. Mirá lo que dice Baudelaire, te lo leo sobre esto. Dice, la esperanza solo se encuentra en la botella. La clientela del hachís, cannabis, marihuana, es la de los desesperados. Baudelaire. No, fíjate, la clientela de los desesperados es la clientela del hachís, de los que han perdido la esperanza. ¿Sabes? Para mí, adicción es hoy ir al desayunador. ¿Sabes para qué me resulta muy útil y por qué agradezco? Porque me pone en contacto con otra realidad, en donde no me puede sorprender, o no me tiene que sorprender lo que diga Baudelaire, no me tiene que sorprender lo que le pasa a Hernán, porque le pasa a mucha gente que ha tenido al padre presente o lo ha tenido ausente, que ha tenido éxitos en la vida o ha tenido fracasos en la vida. Yo conozco gente que es tan pobre, Hernán, que lo único que tiene es plata. Vos te reís, pero es verdad. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es poder. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es soberbia. ¿Sabés que le falta en muchos casos humildad y perdón? Sí, la humildad es muy importante. Yo pienso que las dos cosas que nombraste son fundamentales. La fe también. Tengo que trabajar en eso. Tengo que poder ponerme en un poder superior. Lo voy a tratar de implementar. Es muy bueno esto que dice Hernán, porque en el fondo, hoy nos acaba de dar otro dato fundamental en él, ¿no? Donde él dice, yo pierdo la fe cuando pierdo a mi abuelo. Y entonces acá, en todas las adicciones, nos vemos de cabecera investigar todo lo que es la línea familiar. Es decir, tal vez ese fue el primer abandono que él no comprendió, el del abuelo. Era el papá de tu papá. El papá de mi papá, sí. Qué casualidad, ¿no? El papá de tu papá. ¿Y de qué falleció él? No tengo idea, yo era muy chico, tenía, no sé. Bien, acá aparece lo que siempre hace hincapié Juan, el tema de la transmisión. Yo les voy a comentar que trabajo diariamente con grupos y es lo que más me gusta, los grupos de los muchachos, nos juntábamos 15, 20 y charlamos temas, pero no solamente lo mal que hace la droga, eso lo hablamos cada tanto, ellos ya lo saben muy bien lo mal que hace y lo mucho que daña. ¿Saben de qué hablamos mucho? Y cuesta enormemente esto que yo le pregunto a Hernán, y Hernán ya es un muchacho más maduro. No conocen los nombres de los abuelos, no conocen la historia de los abuelos, no saben dónde nacieron los abuelos, no saben si los abuelos eran casados o no eran casados. Es decir, a veces yo me quedo muy sorprendido. Pero esto forma parte del movimiento cultural. En el movimiento cultural que se está desarrollando, en este momento, el aceite y el vinagre de la ensalada es la droga. La droga forma parte de todo este movimiento cultural. Pero también está lo que podríamos llamar el declive de la función familiar. Porque de esa manera se van a asegurar a muchos dominados. A veces me preocupa cuando en los vestuarios de algunos muchachos que trabajan o en las paradas donde están, porque trabajamos con obras sociales, están los dealers y van y trabajan manejando estructuras móviles o por la calle. O sea, es como que la droga ya está instalada y el declive de la función familiar forma parte de todo el sistema cultural que se está desarrollando en el mundo. Esto es así, o sea, no nos tiene que sorprender que no haya abuelo. Indudablemente surge una necesidad del otro. No es que esto sea una imposición, como se la quiere mostrar, sino que hay una necesidad, como la que dice Telémaco, padre, vuelve para poner orden en la aldea. O sea, hay una necesidad, hay un fundamento. No hay que confundir imposición con un fundamento. Y entonces, si no está ese fundamento, y bueno, va a haber un conjunto de millones de aislados que lo vas a dominar fácilmente. Es interesante el ejemplo y el tránsito, muchas veces me ayuda
Yo ahora manejo con miedo, antes no manejaba con miedo, ahora sí. ¿Será porque estoy más viejo o porque el tránsito se ha vuelto loco? Pero mucha gente confunde el semáforo en rojo con una imposición, no con un ordenamiento. Ahora, cuando no está el semáforo, cuando no funciona, es un despelote. Pasa cualquiera, choca cualquiera. Es que esto tiene que ver con la naturaleza humana, hay que entenderlo. Es decir, cuando nos establecen, no quiero emplear la palabra imponen, cuando nos establecen un orden, por ahí nos pone un poco incómodos, pero resulta ser que cuando nos falta el orden nos sentimos desamparados y tenemos que apelar a productos artificiales, a sustancias, para tratar de calmar nuestro miedo, nuestra ansiedad. Chesterton, que siempre repito, dice: el primer estado es la familia. El primer estado es la familia. Lo demás viene después. Quiere decir que si no hay familia, no hay estado. ¿Y qué es estado? Estoy haciendo ruido. Estar. La gente confunde Estado con gobierno, por ejemplo. Estar. Es poder estar. ¿Y dónde? En suelo firme. Si no hay familia, no hay Estado. O sea, no hay suelo firme. El otro día estábamos hablando con unos colegas y me hablaban de la iglesia. Yo les dije, paren, no se confunden. La iglesia no es ni el edificio ni la estructura. Es la gente. El Estado no es la casa de gobierno ni el Congreso. Es la gente. Pero hay un problema cultural de conocimiento. Por eso cuando se producen desbordes sociales, cortan las calles, porque quieren llamar la atención de alguna manera, y se están cortando la calle a sí mismos. Es decir, los gobiernos, que por supuesto se caracterizan por su falta de solidaridad y de educación, no explican que el gobierno es una administración pasajera que viene y se va. El Estado es permanente. La Iglesia es la gente, no es ni los curas, ni los obispos, ni el Papa, es la gente. Pero creo que hay, insisto, una tarea evangelizadora que no pasa por lo religiosa, pasa por la conceptualización, por definir claramente, por ejemplo, los miedos. Ahora vamos a hablar de los miedos. ¿Tenés miedo, Hernán? Miedo, sí, montones. Yo también, te cuento. Espera, hacemos una pausa y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, Hernán, que es nuestro invitado, y habíamos dejado, Hernán, un tema pendiente, el tema de los miedos. Que los miedos, vos sabés que, después le voy a preguntar a los especialistas, yo considero desde mi ignorancia que los miedos son la base que te deforma la personalidad y que te conduce por caminos equivocados. Y vos pensás que, y no te das cuenta que es el origen, está en el miedo. Yo tengo miedos y peleo todos los días con ellos. Sí, tengo una lista larga de miedos, son muchísimos. Vamos de a uno. El primer miedo es el abandono, seguro, ese es el primero, el número uno. El segundo miedo es a madurar, a convertirme en una persona con todas las letras, un hombre. Eso me cuesta muchísimo. Me da miedo hacerme cargo de las cosas que me tengo que hacer cargo. Entre mis hijos, siento que lo que fallé lo puedo revertir ahora, pero me cuesta mucho no pensar en el daño que causé hasta ahora. Eso me da miedo también. ¿Qué trauma que generé yo en mis hijos? Es algo que me carcome la cabeza también, que me tendría que hablar en terapia, sin ninguna duda. Lo estamos haciendo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Me pone a pensar, son cosas que me ponen a pensar, cosas que duelen muchísimo. Pero es lo que tengo que hablar, si no, no puedo salir bien de esto. Claro, pero yo siempre decimos algo que repetíamos con Carlos Ulloa, que fue uno de los fundadores de este programa, que lamentablemente retornó a la casa del padre, se murió, pero vive en nosotros. Y él incluso ha repetido algunas cosas que decía Carlos, ¿no es cierto? Los grupos, cuando vos hablaste de que esta es una enfermedad simple para gente difícil o compleja, decía él. Pero yo creo que cuando uno se trata bien, se reparan las cosas. Él decía, se acomodan los melones. O sea, la culpa que uno puede sentir por el daño que cree que le hizo a los hijos, se repara cuando tus hijos te ven con una sonrisa y ya liberado de todo esto. Vos sabés que el tema de la culpa, Hernán, la culpa, la inseguridad, yo creo que es la causa de muchos males y uno no identifica los miedos como el origen de eso. Puede ser, sí. Lo que pasa es que el inconsciente es algo complejo, ¿no? Por ahí yo hago algunas acciones que yo cometo, no son con la intención de llegar a ese punto, digamos, no sé si me explico. Pero termino haciendo cosas malas. Y eso es lo que estoy tratando de revertir acá, en esta, que espero que sea mi última internación.
¿Escuchaste hablar de San Pablo? ¿Te suena? Sí, me suena. Bueno, era un tipo más o menos importante. Y decía San Pablo, yo no sé qué me pasa, que quiero hacer el bien y hago el mal. Quiero actuar correctamente y me equivoco. Y era San Pablo. Si le pasaba a San Pablo, tenemos que ser un poco más humildes nosotros y decir, bueno, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿No? Puede pasar. Hacemos una nueva pausa y pide la palabra Osvaldo Lettieri. Enseguida te la damos después de un poco de música. Nos vamos acercando al final de este programa de radio que para mí hoy ha tenido mucho de terapia. Así que yo agradezco la parte que me llevo, porque yo me llevo de aquí cosas, no solamente pregunto, sino que escucho. Y creo que hablar de los miedos, de la inseguridad, de la timidez, de los complejos, nos hace bien porque vamos removiendo todo lo que tenemos ahí adentro, que por ahí no tiene un ricolor, pero es la causa de muchas distorsiones en nuestros comportamientos, en nuestra personalidad, ¿no, licenciado Lettieri? Claro, sí, por supuesto, lo que decís es muy claro. Yo lo quiero agregar y explicar un poco qué tiene que ver esto que estamos hablando con un tratamiento, ¿no? ¿Qué es un tratamiento entonces de drogas? Enseñarles a ellos qué hace mal, dónde hace mal, cómo hace mal, en qué tiempo hace mal. De ninguna manera. Esa es una información que se da en un rato o en cualquier charla. La clave acá tiene más que ver con lo humano más profundo. En el caso de Hernán, como el de muchos muchachos que están acá, tienen que entrar en una etapa, en un momento, en la bisagra del perdón, pero no de perdonar a los demás, donde él se pueda perdonar y a partir de ahí comienza un nuevo trabajo. Esos son los cimientos de la recuperación. Primero, perdonarse, o sea, entender que el perdón no es algo que te dan, sino es algo que vos te mereces y vos te lo planteás. Y el perdón implica cambio. Me perdono cómo fui con mis hijos, me perdono lo que consumí, me perdono los abandonos que cometí, me perdono, pero necesito cambiar. Sí, yo hablando de eso, tenés toda la razón, comparto, pero es muy difícil no pensar que yo lo hice, por más que tenga esta enfermedad. Me siento culpable y me va a costar horrores. Lo que pasa es que te estás poniendo trabas de arranque, y si vos sos un buen jugador de fútbol y entras a la cancha pensando que vas a perder, lo más probable es que te metan un gol. Estás en la etapa de la cicatrización. Cuando vos viniste acá, después de lo que pasó con tu hija que te llamaba, ya empezó la cicatrización y nos tenés a nosotros. Te vamos a ayudar a cicatrizar ese trauma. Lo primero es ponerte bien y, como le decía hoy a otro muchacho de acá del grupo de Ortiguera, de otro grupo que tenemos, no te me zambullas. O sea, vienen, se desintoxican, van a la tintorería y vuelven. Y de repente te das vuelta y no está más. No está. Ojo con eso. Es que la trampa, a vos también te lo dije, ¿no? Sí. Pero Hernán, es que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Vos tenés un diablito de un lado y a Jesucristo del otro. Sí. Es cuestión de ver a quién le pedís, a quién lo mangás. Pero yo quiero volver sobre dos conceptos, ¿no? Hablamos de la arquitectura neuronal. Si supiéramos lo que hace la droga en las neuronas, tenemos que agradecer que Hernán esté acá y decir gracias a la vida o a Dios, porque estoy hablando, y estoy hablando coherentemente, no tengo delirios, tengo memoria. Tenemos que ser agradecidos. ¿Qué te parece? Todos los días. Pero esto que vos planteás, Juan, es como mostrarle a un fumador cómo están los pulmones antes y después del cigarrillo. Como no vemos cómo nos quedan los pulmones, seguimos fumando. Y digo seguimos fumando porque no vemos los daños que el cigarrillo provoca. Y es una droga legal. Nadie te va a cuestionar. A lo sumo no te dejarán fumar en un restaurante, en un cine, en una iglesia, pero es una droga legal. Pero yo quería compartir con vos, Hernán, algo que a mí me pareció por lo menos muy interesante, ¿no? Amar, querer es fácil, es un sentimiento, uno se deja llevar, por ahí pasión. Odiar también puede ser más o menos fácil, vos te dejas llevar por la pasión, odiar, te trabó de atrás mal y te cargaste de bronca. El tema del perdón es un poco más complejo porque hace falta voluntad, no es un sentimiento, hace falta que vos le pongas voluntad. Ahora bien, lo que tiene de bueno el perdón es que te hace bien a vos, que perdonás, y al perdonado. Pensalo eso. Sí, seguro, yo lo viví en carne propia, en una terapia vincular que tuve con mi padre, lo perdoné mano a mano y con mi terapeuta, y la verdad que me sacó una mochila muy pesada, salí muy liviano de ahí, salí
prácticamente, podría decirse nuevo, seminuevo, pero fue una situación muy agradable. Y recordarle esa sensación, porque es muy lindo. Sí, fue muy lindo, la verdad que sí. Nosotros nos tenemos que ir, Mr. Fernando Lettieri, pero yo no sé ustedes, pero a mí todos los días me cuesta levantarme y le tengo que poner pila porque si no por ahí tengo ganas de quedarme en la cama, hace frío, tengo miedos y hacen falta los afectos y los apoyos, ¿no? Bueno, eso es, otra vez insisto en el tratamiento. ¿En qué consiste? En que lo que contó hoy Hernán lo cuentan todos juntos, agrupados, donde el que escucha, que siempre hay un terapeuta, un profesional, el que escucha no es solo el profesional, sino otros compañeros que vivieron lo mismo y que lo comprenden y que le dicen también, perdonate, porque si no te perdonas, quedás atado a un poste con una cadena en donde te la pasás dando vuelta en un mismo lugar, como si fuera una calecita, y el perdón te permite liberarte. Pero entiendan esto, el tratamiento no es solo algo químico, no es la medicación que hoy en día, gracias a Dios, está a disposición de todas las comunidades profesionales, con gente idónea, etcétera, y que da grandes resultados y ayuda enormemente. Pero si no hay un cambio interno, desde adentro hacia afuera, pero primero trabajar hacia adentro. Nosotros tenemos un lema que a veces parece como egoísta, decimos, primero vos, segundo vos y tercero vos. Es decir, acomódate vos, prolijate vos, cuidate vos, levantate vos. Y dijiste algo muy importante, Alberto, la voluntad es clave en esto, no es un rayo que cae de no sé dónde o una pastilla mágica, no, es el día a día. Por eso le damos importancia al levantarse, por eso le damos la importancia a la higiene, por eso le damos mucha importancia a escribir, por eso le damos mucha importancia al ejercicio físico, por eso le damos mucha importancia a los vínculos primero familiares sobre todo, después de los compañeros de trabajo, familiares de segunda línea, etcétera. Es un trabajo que por eso cuando me plantean tratamientos de 3 meses, a mí me cuesta creer que en 3 meses se puede hacer todo esto, es decir, es una elaboración y una maduración, tal cual, como una fruta. Yo tengo una palta que amo en mi casa y por más que yo quiera apurar, la palta tiene sus tiempos para dar los frutos. Y nos vamos. Mi mamá siempre decía que las plantas regadas con cariño crecen de otra manera. Las plantas, subamos un escalón, los animales tratados con cariño. ¿Son diferentes aquellos que no han sido tratados con cariño? Y calculo que sí. Imagínense en el género, en la especie humana, el cariño, la presencia o la ausencia de cariño, ¿no? Y eso es fundamental. Tanto es así que no se habla de eso hoy, porque no hay que hablar de lo fundamental. Los chicos crecen solos, el poliamor, las drogas libres, cambiar de género a cada rato, es la nueva cultura que se está imponiendo. Mientras tanto, el hombre llora. Pero ese llanto se transforma en renta, en plusvalía, para un conjunto de gente que vende drogas y que de ese llanto lo transforma en ganancia. Y eso se transforma en eutanasia o en una eugenesia. Mueren más rápido, pero generan renta. Es una concepción filosófico-económica muy importante la que plantea el doctor Yaría. Y yo me quiero ir apelando a su sabiduría, doctor Yaría. ¿Me puede descifrar rápidamente la diferencia entre ego y autoestima? El ego es el imperio de la omnipotencia. La autoestima es quererse a sí mismo para poder querer a otro. Muchas gracias. ¿Querías decir algo más? ¿Estabas de acuerdo con eso? Estaba muy de acuerdo con eso. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias, Hernán. Ha sido un gusto compartir este momento. El licenciado Lettieri, doctor Yaría. Ricardo Piñero, es todo tuyo. Ponele música, ponele un monio y que siga el programa La Maravilla, que es todos los jueves a partir de las 20. Gracias al doctor Adolfo Crito y a Sara, su esposa. Y esperamos que todo esto que hemos conversado, así como a nosotros nos sirvió, a usted también le haya resultado útil. Dios mediante, hasta la semana que viene.